Javier Milei enfrenta a Jorge Ramos en vivo, estalla el debate en televisión. Cuando el economista y presidente argentino Javier Milei aceptó la invitación al programa en vivo de Jorge Ramos en Miami, esperaba defender sus políticas económicas y sus reformas libertarias. Pero lo que encontró en ese estudio fue algo completamente diferente. Los productores habían preparado una emboscada mediática con preguntas diseñadas para desestabilizarlo. Lo que no contaron fue que el público en vivo comenzaría a conectar con las respuestas del mandatario argentino. En menos de 30 minutos, la dinámica del programa cambió por completo. Al final, una frase resonó por encima de todo el ruido y dejó a los conductores sin palabras. Lo que comenzó como un intento de desacreditar al presidente terminó convirtiéndose en una lección sobre honestidad intelectual y libertad de expresión que nadie esperaba. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El estudio de televisión en Miami bullía con una energía particular esa tarde de octubre. Las luces profesionales creaban un ambiente cálido pero artificial, y el aire acondicionado mantenía la temperatura perfecta para las cámaras. En los monitores se podían ver los logos del programa y las redes sociales ya mostraban expectativa por la entrevista que estaba a punto de comenzar. Jorge Ramos revisaba sus notas por quinta vez. Sus preguntas estaban cuidadosamente estructuradas, diseñadas para exponer lo que él consideraba las contradicciones del presidente argentino. A su lado, Carmen Aristegui ajustaba su micrófono con movimientos precisos, su expresión serena ocultaba la preparación intensa de las últimas semanas. El tercer conductor, Fernando del Rincón, repasaba mentalmente las estadísticas económicas que había memorizado para confrontar cualquier afirmación optimista sobre la economía argentina. El público comenzó a llenar las gradas del estudio. Había familias de inmigrantes argentinos, estudiantes universitarios, profesionales de Miami que seguían la política latinoamericana y curiosos que simplemente querían presenciar lo que prometía ser una entrevista explosiva. Entre ellos se encontraba Esperanza Morales, una contadora de origen venezolano que había seguido de cerca las reformas económicas del presidente argentino. También estaba Roberto Sánchez, un joven empresario de Chicago que había viajado especialmente para estar presente, y María Elena Vázquez, una profesora jubilada que había vivido las crisis económicas de varios países latinoamericanos. Los productores ejecutivos, Patricia Lombardi y Miguel Santos, observaban desde la cabina de control. Habían planeado esta entrevista durante meses, esperando el momento perfecto para confrontar al mandatario argentino con lo que consideraban sus posiciones más controversiales. La estrategia era clara: presionarlo sobre sus críticas a los medios, sus políticas económicas y sus declaraciones más polémicas. Cuando las puertas del estudio se abrieron y Javier Milei ingresó al set, se sintió una energía particular en el ambiente. Su cabellera característica se movía ligeramente con cada paso, y su traje azul marino contrastaba con la informalidad calculada del plató. El público lo recibió con aplausos educados, pero había algo más en sus rostros, una curiosidad genuina por escuchar directamente al hombre que había prometido revolucionar Argentina. El presidente saludó a cada conductor con cortesía profesional, pero sus ojos ya estaban evaluando el terreno. Había participado en cientos de entrevistas similares y reconocía los signos de una emboscada preparada. La disposición de las sillas, ligeramente inclinadas hacia él, la iluminación que favorecía a los conductores, los teleprompters estratégicamente ubicados. Los primeros 10 minutos transcurrieron según lo planeado por la producción. Ramos comenzó con preguntas aparentemente neutras sobre la situación económica argentina, permitiendo que el presidente se sintiera cómodo antes del ataque real. Señor presidente, comenzó Ramos con su tono característico, Argentina ha vivido crisis económicas recurrentes durante décadas. ¿Qué hace pensar que esta vez será diferente? Milei respondió con la pasión técnica que lo caracterizaba. La diferencia fundamental es que por primera vez en décadas estamos atacando las causas estructurales del problema, no solo los síntomas. La emisión monetaria descontrolada, el gasto público desmesurado, la falta de competencia en sectores claves de la economía. Mientras hablaba, gesticulaba con las manos para explicar conceptos complejos, transformando teorías económicas en ejemplos que cualquier persona podía entender. El público lo escuchaba con atención, algunos tomando notas en sus teléfonos. Aristegui intervino con su siguiente pregunta preparada. Pero sus políticas de shock,
Presidente, ¿no están generando sufrimiento innecesario en los sectores más vulnerables? Es una pregunta válida, respondió él inclinándose hacia adelante. Pero déjenme hacerles una contrapregunta. ¿Cuánto sufrimiento generaron las políticas anteriores? ¿Cuántas familias argentinas perdieron sus ahorros por la inflación? ¿Cuántos jóvenes emigraron porque no veían futuro en su país? El tono comenzó a cambiar sutilmente. Del Rincón decidió acelerar la escalada. Hablando de emigración, señor presidente, usted ha calificado a los periodistas como parte de la casta corrupta. ¿Cómo puede respetar la libertad de prensa si ataca constantemente a quienes ejercen el periodismo? Aquí se produjo el primer silencio tenso del programa. El público contuvo la respiración. Esta era la trampa que habían estado esperando los conductores, la pregunta diseñada para ponerlo a la defensiva. Milei tomó un sorbo de agua, dejando que el silencio se extendiera por unos segundos que parecieron eternos. Cuando habló, su voz era firme pero controlada. Yo defiendo la libertad de expresión absoluta, señor Ramos. Eso incluye mi derecho a señalar cuando los medios mienten o distorsionan la realidad. La libertad de prensa no puede convertirse en una licencia para la manipulación o la difamación. Pero usted va más allá de señalar, protestó Del Rincón con agresividad creciente. Usted acusa, insulta, descalifica. ¿No es eso una contradicción? La tensión en el estudio se hizo palpable. Roberto Sánchez, el joven empresario, frunció el ceño, no por las respuestas del presidente, sino por el tono cada vez más hostil de las preguntas. María Elena Vázquez, la profesora jubilada, intercambió miradas preocupadas con otros miembros del público. ¿Insultó? Milei mantuvo la calma. ¿Pueden darme un ejemplo específico de un insulto que yo haya proferido contra un periodista? Los conductores se miraron incómodos. No tenían ejemplos concretos preparados, solo la narrativa general que habían construido. Usted los llama ensobrados, dijo Aristegui. ¿Y eso es un insulto o una descripción factual? ¿Acaso no es cierto que muchos medios argentinos recibieron pauta oficial para atacar a la oposición? ¿Eso no es literalmente estar ensobrado? Esperanza Morales, la contadora venezolana, asintió levemente. Había vivido situaciones similares en su país de origen. Pero las teorías conspirativas, insistió Del Rincón. Usted ha difundido teorías conspirativas sobre periodistas específicos. Teorías conspirativas, repitió Milei con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Interesante que utilicen esa frase. Es la misma que usaban para descalificar a quienes denunciaban corrupción en gobiernos anteriores. Díganme, cuando yo señalo que ciertos medios recibieron millones en pauta oficial durante el gobierno anterior, ¿eso es una teoría conspiratoria o un hecho documentado en expedientes judiciales? El golpe fue certero. Ramos intentó retomar el control del programa. Estamos hablando de responsabilidad, señor presidente. El cargo que usted ocupa requiere un nivel de responsabilidad en sus declaraciones. Perfecto, hablemos de responsabilidad. Aquí Milei hizo algo que nadie esperaba. Se inclinó hacia adelante y sonrió genuinamente. Déjenme preguntarles algo a ustedes tres. ¿Cuándo informaron sobre las protestas en Argentina el año pasado, verificaron personalmente las fuentes? ¿O simplemente reprodujeron lo que les enviaron ciertos grupos políticos? El ambiente cambió instantáneamente. Los conductores no esperaban ser interrogados. La dinámica clásica de entrevistador-entrevistado se había roto abruptamente. Nosotros seguimos estándares periodísticos rigurosos, tartamudeó Del Rincón. ¿En serio? El presidente sacó su teléfono con movimientos deliberados. Permítanme mostrarles algo. Tengo aquí capturas de pantalla de noticias que ustedes transmitieron durante mis primeros meses de gobierno. Las cámaras enfocaron la pantalla de su teléfono, aunque el contenido no era completamente visible para la audiencia televisiva. Esta decía que mi gobierno había prohibido las protestas. Mentira comprobable. Esta otra afirmaba que habíamos cerrado comedores populares. También falso. Esta tercera sostenía que había despedido a todos los empleados públicos. Nuevamente, inexacto. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a cada conductor. Mi pregunta es simple, ¿cuándo rectificaron esas informaciones?
¿Cuándo pidieron disculpas por desinformar a su audiencia? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres conductores se miraron entre sí, buscando una respuesta que no llegaba. Desde el público, Roberto Sánchez murmuró audiblemente: por fin alguien les devuelve las preguntas. Su comentario fue captado por los micrófonos ambientales y varios miembros del público comenzaron a asentir visiblemente. Aristegui intentó defenderse con una estrategia diferente. Los medios cometen errores, señor presidente, pero eso no justifica sus ataques personales contra periodistas específicos. ¿Ataques personales? Milei se recostó en su silla, adoptando una postura más relajada que contrastaba con la tensión de los conductores. Señalar que alguien miente cuando efectivamente miente no es un ataque personal, es periodismo. Ustedes han cuestionado mi apariencia física, mi estado mental, mi vida familiar, mis creencias religiosas. Pero cuando yo cuestiono su trabajo profesional, su verificación de fuentes, su rigor periodístico, de repente soy yo el que está atacando. Un murmullo de aprobación recorrió el público como una ola. Las cámaras captaron rostros que asentían, personas que por primera vez veían a alguien desafiar abiertamente la narrativa mediática establecida. María Elena Vázquez, la profesora jubilada, se inclinó hacia su vecina de asiento y susurró: este hombre tiene razón. Nunca los he visto tan nerviosos. Ramos, sintiendo que perdía el control, intentó una nueva estrategia de ataque. Hablemos de sus políticas económicas entonces. Los expertos consultados por nuestro programa dicen que sus reformas van a generar más pobreza a largo plazo. ¿Qué expertos? El presidente lo miró directamente a los ojos, sosteniéndole la mirada. ¿Pueden mencionar nombres? ¿Pueden citar las metodologías que utilizaron para llegar a esas conclusiones? Los conductores no tenían esa información específica. Sus investigadores habían preparado declaraciones generales, no análisis detallados. Porque me resulta curioso, continuó Milei, que sean exactamente los mismos expertos que predijeron que la dolarización sería imposible de implementar. Los mismos que dijeron que el ajuste fiscal causaría hiperinflación inmediata. Los mismos que pronosticaron que no duraríamos ni 3 meses en el gobierno. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Y sin embargo, aquí estamos. La inflación bajó del 80% anual al 30%. Tenemos superávit fiscal por primera vez en años. Los depósitos en dólares aumentaron exponencialmente. Las reservas del Banco Central se están recuperando. Esperanza Morales, desde el público, no pudo contenerse y gritó: es verdad. Mi familia pudo comprar dólares legalmente por primera vez en años. Su intervención abrió las compuertas. Otros miembros del público comenzaron a expresarse. Y bajaron los precios en dólares, gritó Roberto Sánchez. Y ya no hay escasez de productos básicos, agregó otra voz. Los productores en la cabina de control comenzaron a hacer señales desesperadas al director de piso, pero la situación se había salido completamente de sus manos. Del Rincón intentó recuperar la narrativa. Pero las protestas, señor presidente. La gente está en la calle expresando su descontento. Exacto, respondió Milei con una sonrisa que desconcertó a los conductores. La gente está en la calle ejerciendo su derecho democrático a protestar. Algo que, por cierto, el gobierno anterior reprimía violentamente. ¿No les parece contradictorio que critiquen un gobierno que permite y protege las protestas pacíficas, mientras defendían uno que las reprimía con gases lacrimógenos? El golpe fue devastador. Los tres conductores habían estado entre los críticos más duros de la represión durante el gobierno anterior, pero nunca habían reconocido públicamente la diferencia en el manejo de las protestas. Aristegui intentó una nueva línea de ataque. Pero señor presidente, sus declaraciones sobre el calentamiento global, sobre organismos internacionales, sobre líderes mundiales, ¿no cree que comprometen la imagen de Argentina? Aquí Milei hizo algo completamente inesperado. Se puso de pie lentamente, caminó hacia el borde del escenario donde estaba el público y se dirigió directamente a ellos. ¿Saben qué compromete realmente la imagen de un país? La mentira institucionalizada. La corrupción normalizada. El empobrecimiento sistemático de la población. Se volvió hacia los conductores, pero siguió hablando al público.
Durante décadas, Argentina fue vista internacionalmente como un país que no cumplía sus compromisos, que defaulteaba sus deudas, que cambiaba las reglas de juego constantemente. Hoy, por primera vez en años, somos un país confiable. Los inversores están regresando. Las empresas están expandiéndose. Los jóvenes están considerando quedarse en lugar de emigrar. El público estalló en aplausos espontáneos. Los conductores se dieron cuenta de que habían perdido completamente el control de la situación. Una mujer mayor en la tercera fila se puso de pie y gritó con emoción: «Por fin tenemos un presidente que nos defiende». Su declaración generó una reacción en cadena. Más personas se pusieron de pie aplaudiendo. Ramos intentó desesperadamente retomar el control. «Señor presidente, por favor regrese a su asiento. Tenemos más preguntas». «Por supuesto», respondió Milei con cortesía, «pero antes de continuar, quiero hacerles una pregunta a ustedes tres». Regresó a su silla, pero mantuvo una postura dominante. ¿Cuándo preparan una entrevista como esta, consultan fuentes diversas o solo hablan con personas que ya piensan igual que ustedes? La pregunta flotó en el aire como una acusación. Los conductores se miraron incómodos. «Porque tengo la impresión», continuó, «de que sus preguntas están basadas en una narrativa preconstruida, no en una investigación genuina de los hechos». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Del Rincón a la defensiva. «Quiero decir que todas sus preguntas asumen que mis políticas son erróneas, que mis críticas a los medios son injustificadas, que mis declaraciones son irresponsables. No hay una sola pregunta que explore la posibilidad de que pueda tener razón en algo». Sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo interior. «Tengo aquí una lista de logros económicos de mi gobierno en estos meses. Reducción de la inflación, aumento de reservas, superávit fiscal, recuperación del salario real, aumento de depósitos bancarios, reducción de la brecha cambiaria». Miró directamente a las cámaras. ¿Cuántos de estos logros han mencionado en sus programas? ¿Cuántos de estos datos han verificado ustedes independientemente? El silencio que siguió fue aplastante. Los conductores no tenían respuesta porque no habían cubierto estos aspectos positivos. Aristegui intentó una defensa débil. «Nosotros reportamos las noticias relevantes». ¿Y los logros económicos de un país no son relevantes? ¿O solo son relevantes cuando se alinean con su narrativa editorial? La pregunta era retórica, pero su impacto fue devastador. «Miren», continuó Milei, suavizando su tono, «yo no vine aquí a pelear con ustedes. Vine a explicar por qué Argentina está cambiando y por qué esos cambios están funcionando. Pero si van a atacarme sistemáticamente basándose en narrativas preconstruidas, al menos tengan la honestidad intelectual de reconocer que ese no es periodismo objetivo». Roberto Sánchez se levantó desde el público. «Presidente, mi empresa pudo importar insumos sin trabas burocráticas por primera vez en años». Su testimonio abrió una nueva ola de participación del público. «Y mi hijo canceló sus planes de emigrar», gritó María Elena Vázquez. «Conseguí trabajo en una empresa que se está expandiendo», agregó un joven. Los conductores observaban impotentes cómo la narrativa se les escapaba completamente de las manos. Del Rincón hizo un último intento desesperado. «Pero señor presidente, usted insulta, llama ensobrados a los periodistas, ataca personalidades específicas. ¿Y ustedes cómo me han llamado a mí durante estos años?». El tono de Milei se volvió más serio, pero sin perder la compostura. «Loco, peligroso, extremista, populista de derecha, inadecuado para el cargo, irresponsable». Hizo una pausa dramática. ¿Esos no son insultos? ¿O solo cuenta cuando viene de mi lado? ¿Acaso hay un estándar diferente para políticos y periodistas? La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta. Los conductores habían agotado sus municiones y se encontraban completamente desarmados ante la lógica implacable de sus argumentos. Esperanza Morales se puso de pie y habló con voz clara: «Señor presidente, gracias por tratarnos como personas inteligentes capaces de pensar por nosotras mismas». Esa frase resonó por todo el estudio como un trueno. Los conductores se quedaron en silencio, comprendiendo súbitamente que habían subestimado tanto al presidente como a su propia audiencia. Milei aprovechó el momento de silencio para dirigirse directamente a las cámaras. «Quiero decir algo importante a todas las personas que nos están viendo.
No les pido que me crean a mí. Les pido que investiguen por ustedes mismos. Que busquen datos oficiales, que contrasten fuentes diversas, que no se queden solo con lo que dice un medio, un político o un supuesto experto. Su voz se volvió más cálida, más personal. Ustedes son lo suficientemente inteligentes para formar sus propias opiniones. No necesitan que nadie les diga qué pensar. Necesitan información veraz, completa y contextuada para poder decidir por ustedes mismos. El público estalló en una ovación espontánea que duró varios minutos. Los conductores no tenían más preguntas, no porque se hubiera acabado el tiempo, sino porque habían perdido completamente la iniciativa. Cuando finalmente terminó el programa y se apagaron las luces principales, algo extraordinario sucedió. En lugar de que el público se retirara inmediatamente como era habitual, decenas de personas se acercaron al escenario para estrechar la mano del presidente, para tomarse fotos, para expresar su apoyo personal. Los hashtags sobre la entrevista comenzaron a viralizarse en redes sociales con una velocidad inusual, pero no con el sentido que los productores habían esperado. En lugar de críticas al presidente, los comentarios celebraban su actuación, su respeto hacia la audiencia y su capacidad para desafiar narrativas establecidas sin perder la compostura. Los clips más compartidos no eran momentos de confrontación agresiva, sino los segmentos donde explicaba sus políticas con paciencia. Donde cuestionaba respetuosamente a los conductores y especialmente el momento donde se dirigió directamente al público tratándolos como adultos inteligentes. Patricia Lombardi y Miguel Santos, los productores ejecutivos, se encontraron en una situación sin precedentes. Habían planeado una emboscada mediática y terminaron siendo testigos de una clase magistral sobre comunicación política efectiva. Esa noche, los análisis posteriores al programa mostraron un fenómeno curioso. Otros medios que esperaban criticar la actuación del presidente se encontraron con que las redes sociales estaban celebrando su performance. Los comentarios en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook mostraban un patrón claro: la gente estaba cansada de entrevistas donde los periodistas atacaban sin escuchar. Donde las preguntas estaban diseñadas para dañar en lugar de informar. Una semana después, las encuestas independientes mostraron un aumento significativo en la aprobación del presidente, no solo en Argentina sino entre latinos en Estados Unidos y Europa. Pero más importante aún, había comenzado una conversación pública sobre el papel de los medios, sobre la responsabilidad periodística y sobre el derecho del público a recibir información equilibrada y contextuada. Meses después, cuando se analizó el impacto de esa entrevista, los expertos en comunicación identificaron varios factores clave que habían contribuido al resultado inesperado. Primero, el presidente había preparado datos concretos y verificables en lugar de depender solo de retórica. Segundo, había mantenido un tono respetuoso incluso bajo presión. Tercero, había incluido al público como parte activa de la conversación en lugar de ignorarlo. Pero quizás el factor más importante había sido su disposición a ser cuestionado a cambio del derecho a cuestionar. No había pedido un trato especial o privilegiado, sino simplemente estándares equitativos para todas las partes involucradas. El episodio se convirtió en un caso de estudio en escuelas de periodismo y comunicación política, no como ejemplo de confrontación destructiva, sino como demostración de que era posible tener conversaciones difíciles con honestidad, preparación y respeto mutuo. Otros políticos comenzaron a estudiar la estrategia del presidente argentino, no para copiar su estilo personal, sino para entender cómo había logrado transformar una situación hostil en una oportunidad de comunicación efectiva. Los medios también comenzaron a revisar sus prácticas. Algunos decidieron adoptar formatos más equilibrados, con preguntas más profundas y menos orientadas a generar controversia superficial. Otros mantuvieron sus enfoques tradicionales, pero encontraron que sus audiencias comenzaban a demandar mayor rigor y equidad. Años más tarde, cuando se escriba la historia de cómo evolucionó la comunicación política en América Latina durante esta década, esa noche en Miami será recordada como un punto de inflexión significativo. No porque un presidente hubiera atacado a los medios o porque los medios hubieran sido silenciados, sino porque se había demostrado que era posible elevar el nivel del debate público. La verdadera victoria no había sido de una persona sobre otras, sino de la honestidad intelectual sobre la manipulación, del respeto sobre la descalificación, de la conversación sustancial sobre el espectáculo superficial.
Y esa victoria pertenecía a toda la audiencia que había presenciado que las cosas podían hacerse de manera diferente. En las redes sociales, el hashtag que más se viralizó durante las semanas siguientes no fue uno atacando a los medios o defendiendo ciegamente al presidente. Fue uno que simplemente decía, queremos más conversaciones como esta. Porque al final, lo que la gente había visto esa noche no era solo un presidente defendiendo sus políticas. Era un ejemplo de cómo el diálogo democrático podía funcionar cuando todas las partes se comprometían con la honestidad, la preparación rigurosa y la búsqueda genuina de la verdad. La luz roja de las cámaras se apagó, pero la conversación que había comenzado esa noche siguió brillando mucho tiempo después, inspirando a una nueva generación de ciudadanos a exigir mejor calidad en el debate público y mayor responsabilidad de todas las instituciones democráticas. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.